Menos de 6, un poco más difícil, ¿no? Pero vamos a plantearnos menos de 7, de hemoglobina glicosilada. Y en el caso de la glucosa en ayunas, que es otro parámetro que de repente lo usamos más comúnmente en nuestro medio, porque es cierto, en algunas zonas es un poco difícil conseguir la medición de la glicosilada, debemos procurar que en ayunas esté entre 80 y 130. Si está en este rango, estamos bien, ¿ya? Ok, ¿y qué pasó con la señora? Fíjense, ella lamentablemente no hacía un seguimiento continuo de su enfermedad. Se sentía bien, ya no iba al médico, por ahí se sentía mal, recién iba. Entonces pasó, fíjese cuántos meses, desde mayo de 2015, que nos habíamos quedado hasta febrero de 2016, donde de nuevo regresa, pero esta vez ya la glucosa había subido de nuevo a 205, la glicosilada subió esta vez a 9,1, y en ese momento, justo ya cuando ven estos valores, le dijeron, bueno, vas a tener que tomar glibenclamida. ¿Ya? La glibenclamida es una sulfonía, le dedicaron 2 veces al día, desayuno y cena. ¿Qué pasó en el interín? Pues poco tiempo después, la señora al parecer había presentado una hipoglicemia. No llegaron a confirmar, pero había tenido síntomas de hipoglicemia y dijeron que había sido culpa de la glibenclamida. Pero claro, que tenía que seguirla tomando. Entonces, lo que hizo fue, por un tiempo, dejar de tomarla por el temor, ¿ya? A que presente otra hipoglicemia, y esta es una de las limitantes que vamos a ver después, justamente cuando uno trata de intensificar el tratamiento. Y lo que pasó después es que pasa, vamos, casi un año, hasta enero de 2017, y regresa de nuevo a la consulta, y la ven con la glicosilada de 9,5, la glucosa en 211, en allí. Y le dijeron, bueno, tomaste dos vinclaminas al día, se te bajó mucho la glucosa y vamos a tener que iniciar de nuevo la vinclamina, pero esta vez una vez al día. ¿Ya? Y de nuevo, no se hace control, ella se siente 2018, otra vez, la glucosa alta, la glicosilada alta, de la vinclamina que no va en la mañana aumentaron a 2 al día, pasa bastantes meses hasta que se haga otro control, y la glucosa esta vez ya estaba mucho más alta, tiene de 265 y la glicosilada en 10,1. Y de lo que estaba tomando 2 glibenclamidas al día, le dijeron que ya tenía que tomar 3. ¿Ok? Y bueno, justo en enero de 2020, que es donde la veo yo, había hecho este examen de hemoglobina glicosilada de 9,3 y tenía la glucosa en de 202. Ahí es que tuvo justamente el episodio de la parálisis facial, y es que ahí deciden hacer el cambio de Euclide, y así es como ya yo la veo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento la señora consiguió una glucosa en ayunas al menos menos de 130, y ni qué decir de la glicosilada, ¿no? El mejor resultado que tuvo en estos 5 años que se hizo el seguimiento era 7,9. Y es más, uno no puede evitar tener esta expresión. No sé si alguno puede identificar quién es este señor. ¿Sí? ¿Sí lo identificaron? Bueno, él es Gabriel García Márquez, y pareciera que fuera todo lo que acabamos de contar como el título, encajaría muy bien el título de nuestra novela, ¿no? Que es Crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente eso pasa, ¿no? Hay un mal control, no solamente con esta señora y no solamente acá en Perú, es a nivel global. Fíjese el porcentaje de pacientes que no alcanzan una glucosilada del 7%. China, India, Indonesia, Malasia, México, Pakistán, Perú, Arabia Saudita, todos están justamente por encima del 50%. Es decir, más de la mitad no consigue una buena meta de hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay un mal control glicémico. Hay básicamente 3 grupos de factores. Ahí, en primer lugar, lo que es el sistema, ¿no? Y esto lo vamos a conversar más adelante, pero es cierto, en nuestro medio hay incluso centros de salud donde no hay acceso a las insulinas por un problema de repente de que no hay una cadena de frío, no se puede asegurar la cadena de frío, ¿ok? Que se necesita para el caso de las insulinas, por ejemplo, ¿no? Y ahí también sucede en la práctica que muchos de los hogares no tienen refrigeradoras, solamente el 47,5% de los hogares, perdón, no tienen este tipo de
artefacto en su casa, entonces se le complica un poco poder almacenar, por ejemplo, la insulina. ¿Qué más? Con respecto a lo que es el paciente. Entonces, muchas veces también el paciente tiene barreras para hacer un buen control de la glicemia. En el caso de la insulina, más aún, ¿no? Tengo la suerte de haber participado con doctor Luis Seguro en la publicación de este estudio en pacientes que pertenecían al Hospital Central de la Fuerza Aérea y que, ojo, son pacientes que reciben, ojo, capacitación con respecto a lo que es el tema de la diabetes mellitus tipo 2, las complicaciones, los tratamientos, y se les hizo una encuesta y se les hizo algunas preguntas específicas con respecto a lo que eran las creencias que tenían con respecto a al uso de la insulina, ¿no? Entonces, van a ver que en la barra pluma oscura, poco más de la tercera parte pensaba que el uso de insulina significaba que la persona no podía tener una vida normal. Lo mismo, una cantidad importante pensaba que la insulina es adictiva como una droga. ¿Ok? Y ahí baja el porcentaje de personas que pensaban que las inyecciones de insulina son dolorosas. Más de casi la mitad, perdón, pensaba que una vez que iniciaba la insulina iba a tener que usarla por el resto de la vida. Y un poco más de la quinta parte también asociaba el uso de insulina con complicaciones como la ceguera, las amputaciones e incluso la muerte, ¿no? Pero cuando se hizo la pregunta y se organizó las respuestas en función de si eran usuarios de insulina o no usuarios de insulina, veíamos una diferencia bastante marcada, ¿no? Los que ya eran usuarios de insulina sabían justamente que una persona con insulina podría tener una vida, digamos, casi normal, ¿no? En comparación a los no usuarios, que era 26%, que era 45%. Lo mismo con respecto a la creencia de que la insulina era adictiva, era más del doble en el caso de los no usuarios de insulina. Y el tema del dolor, también algo similar, ¿no? Más del doble de los pacientes que no usaban insulina tenían esa idea, ¿no? Que iba a ser doloroso. En cambio, los que usaban insulina, fíjense, la mayoría sabía de que no era así. Y el tema de que tenían que continuar con el uso de insulina siempre, ahí sí era más o menos similar, no había diferencias significativas. Y con respecto a las complicaciones también, había un mayor temor entre las personas que no usaban insulina de que la insulina le pueda producir las complicaciones. Cuando más bien es al revés, el paciente que no está bien controlado es más bien el que va a presentar las complicaciones. ¿Ok? Entonces, eso es por parte del paciente. Pero quizás el aspecto más importante y la idea de estas charlas es que nosotros como personal de salud podamos justamente romper estas barreras. ¿Ya? Y podamos vencer la inercia clínica. ¿Qué es la inercia clínica? Es justamente la presencia de estos retrasos importantes en cuanto a la intensificación del tratamiento que va a ocasionar un pobre control de la glucosa por periodos prolongados y esto obviamente va a aumentar el riesgo de las complicaciones. Fíjense que hay varios estudios que nos dicen que más de un tercio de los pacientes con diabetes tipo 2 que están con agentes orales, o sea, un solo agente o más de uno, están justamente afectados por la inercia clínica, es decir, que no se está intensificando su tratamiento para que lleguen por lo menos una glicosilada menor o igual al 7%. Y acá hay un estudio clásico del doctor Hunty, de Reino Unido, donde justamente hizo una evaluación muy interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que vio? Por ejemplo, si teníamos un paciente diabético que estaba recibiendo un antidiabético oral, ¿cuánto tiempo pasaba, digamos, hasta que recibiera un segundo agente oral? Si tenía más de 7%, fíjense, estaba recibiendo uno, tenía más de 7. ¿Cuánto tiempo se demoraron en dejarle un segundo tratamiento? Casi 3 años. 3 años, ¿ah? Para que el paciente finalmente recibiera un segundo agente. Si tenía más de 8, claro, uno diría, no, tiene más alta la glucosa, esto debería ser menos, y fue 1,6 años, un año y medio y un poco más. ¿Sí? Ahora, si tenemos un paciente que ya está recibiendo dos antidiabéticos orales, ¿cuánto tiempo pasa para que reciba un tercer antidiabético? Si tenía más de 7 de glicosilada, fíjense, pasaban 7 años de mal control para que recién el médico que lo estaba atendiendo se anime finalmente a indicarle un tercer agente. Y si uno ve cuánto tiempo pasaba si tenía más de 8, pues uno diría, bueno,
tiene que ser menos el tiempo. Y está casi igual, ¿ah? Fíjense que es 6,9 años. O sea, pasan de nuevo casi 7 años para que una persona que esté mal controlada recibiendo dos agentes reciba un tercer agente. Que es más o menos lo que hemos visto en el caso de nuestro paciente al inicio, ¿no? Pasaron 5 años y bueno, ha estado solamente con dos agentes. Pero aún así, esta paciente tenía, como vamos a ver más adelante en otras charlas, la indicación de iniciar tratamiento con insulina. Y yo le decía, ¿no? Hay muchas veces resistencia por parte del médico a iniciar el tratamiento porque todavía seguimos pensando en la terapia escalonada, la diabetes. Esto es algo que todavía en parte sigue siendo correcto, pero lamentablemente, como vamos a ver a continuación, no deberíamos finalmente esperar que las cosas se compliquen para finalmente uno decidir ya dejar la insulina como tratamiento. Es más, siempre, al menos a mí en pregrado, cuando era alumno, me decían, lo que tienes que hacer cuando tienes un diabético tipo 2, hablando de diabetes tipo 2, ojo, es dieta y ejercicio del paciente. Si no funciona, tienes que dejar un agente oral. Y en esa época, básicamente, era lo mismo que ha recibido nuestro paciente, metformina o glibenclamida. Entonces, si era un gordito, te decían, tiene resistencia, tienes que darle metformina. Si era delgado, tenía insulinopenia, tienes que darle una sulfurea, y en este caso era la glibenclamida. Pero si no controlabas con un solo fármaco, recién pasabas a combinar los dos. ¿Qué sucede? Ya si no controlabas la glicemia con dos fármacos, recién empezabas en añadir insulina. Y claro, la insulina era como quien dice lo último que uno estaba indicando en el paciente con diabetes. Es más de una vez me ha tocado pacientes que me dicen, cuando yo les he indicado insulina, me habían dicho, doctor, dígame la verdad, ¿cuánto tiempo me queda? Porque lo asocian el uso de insulina a una condición terminal. Y eso no es así, ojo. Esto ya tenemos que desterrarlo en nuestra cabeza, no tengamos que pensar que el paciente que estamos dejando insulina es porque ya está en las últimas. Como van a ver más adelante en las diapositivas de los siguientes ponentes, nosotros incluso en un paciente que recién hacemos el diagnóstico deberíamos indicar insulina en algunas situaciones para ayudarlo justamente a preservar la mayor cantidad de célula beta y que tenga un buen control desde el principio, ¿ya? Entonces, en el caso de las barreras, ese es otro estudio también de varios años que fue muy, muy interesante. Eran médicos de familia y también, ojo, preguntaron a los pacientes. Entonces, de repente uno se imaginaría, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que tiene el médico y tiene el paciente? ¿Tiene que haber diferencias? Probablemente sí. Con respecto al dolor de la aplicación, fíjense, un buen porcentaje, si no es decir más de la mitad, de los porcentajes médicos de familia que se consultaron tenía la idea de que iba a ser muy doloroso para el paciente y por eso de repente no dejaba insulina. En comparación a los pacientes, ¿ah? Fíjense qué pasaba con los pacientes. Los pacientes más bien tenían una idea un poco menor con respecto a lo que era el dolor a la aplicación. Es decir, pareciera que más le dolía al médico la aplicación de insulina que al propio paciente, ¿no? Lo mismo de la medición de la glucosa capilar. A veces los médicos dicen, no, no le voy a pedir que se mida tan seguido la glucosa capilar por si le va a doler su dedito. Pero el paciente, de verdad, no se hace tanto problema. Si tiene que medirse, ellos van a hacerlo y ya está. El aumento de peso y el temor a la hipoglicemia. Ahí sí, incluso el temor a la hipoglicemia es mucho mayor en el caso de los médicos, ¿no? Y esa es una de las principales barreras que tienen los médicos para indicar insulina. Tienen miedo de que el paciente pueda hacer una hipoglicemia severa por el uso de la insulina. Y como vamos a ver después en las siguientes charlas, como las que tocan ahora, es cuestión básicamente de ver la dosis que uno va a iniciar y educar al paciente. Eso es muy importante, educar al paciente con respecto a los síntomas de hipoglicemia para que lo pueda reconocer y lo pueda manejar, ¿ya? Y en cuanto al aumento de peso, ahí sí no había, digamos, una barrera tan importante. Es cierto que los pacientes que utilizan insulina pueden aumentar de peso, pero digamos que no es una de las barreras más importantes para la indicación de insulina por parte de los médicos. Tenemos que buscar justamente un manejo proactivo de la diabetes. Más o menos esto es lo que ha pasado con nuestra paciente de caso clínico, ¿no? Fíjense que ella comienza con una monoterapia y claro, nunca está por encima, por debajo, perdón, de la meta de 7% de hemoglobina glicosilada, siempre ha estado por encima, ¿no? Ha estado de una monoterapia, aumentaron la dosis máxima de la metformina, combinaron con glibenclamida y aún así no llegó a ser
un buen control y claro, finalmente ella debería ya estar pensando que de repente, recién ahora, después de varios años, en utilizar insulina, cuando ya le digo, gente que ha pasado todo este tiempo, fue de meta, y lo ideal más bien debería ser así, ¿no? Comenzar con una terapia, ver rápidamente, los 3 meses, incluso el control, y uno tiene que ver si está llegándose a la meta o no. Si no se está llegando a la meta, se puede rápidamente utilizar la combinación. Y si con la combinación se mantiene bien, en buena hora se mantiene. Pero si ya vemos que comienza a perderse el control de la glicemia, se tiene que titular o ya incluso pensar en utilizar una insulina basal, ¿ya? Para que la mayor parte del tiempo el paciente esté justamente por debajo del objetivo del 7%, porque así vamos a conseguir de que el paciente pueda tener menos riesgo de desarrollar complicaciones. Y del mismo estudio, fíjense, esto está más interesante todavía. Tienes un paciente diabético que está con un antidiabético oral. ¿Cuánto tiempo pasaba hasta que le inyectaban insulina? Si tenía más del 7%, pasaban 7 años, más de 7 años. Si tenía más de 8%, ¿cuánto tiempo pasaba hasta que le indicaban insulina? Casi lo mismo, 6,9 años. Ahora, tenías un paciente que ya está con dos antidiabéticos, no, estos dos, no es uno. Tiene más del 7% de hemoglobina glicosilada. ¿Cuánto tiempo pasaba hasta que le indicaban la insulina? Que es más o menos lo que pasaba con nuestro paciente, ¿no? 7 años, más de 7 años, 7,2 años. Ya si tenía más de 8%, uno diría, bueno, ya son dos antidiabéticos, más de 8 de glicosilada, deberían indicarle más rápido la insulina. Pero lamentablemente se repetía. 6,9 años, pareciera que hubieran cortado y pegado la imagen acá abajo, ¿no? Y a un extremo, ¿no? Un paciente que tiene tres antibióticos, ¿verdad? Tiene más de 7% de hemoglobina glicosilada. ¿Cuánto tiempo pasaba hasta que le indicaban insulina? 7,1 años. O sea, de nuevo, más de 7 años de mal control con tres antidiabéticos para recién indicarle la insulina y esto no debería pasar. Y si tiene más de 8, uno diría, bueno, ahí sí es menos tiempo. 6 años, pero igual son 6 años. El paciente va a tener mal control de la diabetes. Entonces, hay que tener, como decía, mucho cuidado porque esta inercia definitivamente va a hacerle daño al paciente. ¿Ok? A veces le decimos al paciente va a tener que utilizar la insulina y el paciente nos dice, no, doctor, le prometo, le juro, que ahora sí voy a hacer la dieta, que ahora sí me voy a cuidar, que voy a hacer mis ejercicios. Y claro, uno dice, bueno, ya, te voy a dar tiempo, pero es que lamentablemente no son nada más 3 meses, de pronto pasa como vimos en el caso del paciente casi un año hasta que se aparezca de nuevo y sigue mal controlado y sigue mal controlado y esto es nunca acabar. Y otra cosa que también a veces sucede y que no deberían hacer ustedes es que uno, a veces algunos médicos utilizan la indicación de insulina como una amenaza, ¿no? Porque le dicen, ah, si no te controlas, te voy a poner insulina, como si fuera un castigo. Y entonces cuando el paciente recibe la indicación de insulina es como si lo estuvieras castigando y ya le digo, no es así. No. Siguiente exponencia van a ver claramente cuáles son las indicaciones para utilizar insulina en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces ya le digo, fíjense, el impacto que tiene esta inercia clínica es muy grande. Un año de inercia clínica aumenta el riesgo de complicaciones. En el caso de los infartos de miocardio, un año, ojo, estamos hablando de un año de inercia clínica, ¿eh? Aumenta 67% el riesgo de infarto de miocardio. Aumenta 51% el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Aumenta 64% el riesgo de insuficiencia cardíaca y en general de eventos macrovasculares, que son justamente la principal causa de muerte en los diabéticos tipo 2. Este año de inercia aumenta un 62% el riesgo de desarrollarlo. Entonces, hay que tener, como decía, mucho cuidado, procurar que el paciente tenga el mejor control posible desde el inicio, es mejor, ojo, no esperar que el paciente ya haya hecho todas las complicaciones, para decir, bueno, ahora sí, vamos a iniciar la terapia con insulina, porque ya le digo, muchas veces lo asocian a la insulina con condiciones terminales y no debería ser así. Entonces, vamos a concluir esta primera ponencia, y vamos a venir más adelante, eh, concluyendo que la falta de control glicémico entre los pacientes diabéticos es un problema común, ¿ya? La inercia clínica sí se afecta al menos a un tercio de los pacientes que están en tratamiento con antidiabéticos orales
Y puede pasar fácilmente 7 años de mal control hasta que decide inicio de la terapia con insulina. Y ya digo, son 7 años que efectivamente van a tener un impacto en cuanto al desarrollo de complicaciones. Esta inercia justamente aumenta el riesgo de las complicaciones. Y debemos tener siempre presentes las indicaciones de insulinoterapia en los diabéticos tipo 2. Digo, en siguientes ponencias les voy a dar un poco más de detalle, pero es algo que sí deberían tenerlo presente siempre, 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 para que no pase esto de que el paciente pase años de mal control, haga las complicaciones y recién alguien diga, ay, mira, sí, pues le tenían que haber indicado insulina antes, como es lo que más o menos podemos concluir del caso clínico que les presenté al principio. Y finalmente no debemos considerar la insulina como una terapia terminal. Como va a ver en un momento más, un paciente con diabetes que recién se diagnostica podría incluso ya estar indicándose insulina para poderle ayudar a controlar mejor su glucemia. ¿Ok? No sé si tienen de repente alguna pregunta ahorita o las vamos a dejar para el final. Doctora Lorena, por favor, me indica. Si hacemos ahora las preguntas o las dejamos para el final mejor. Eh, Y pasen las demás presentaciones para que podamos contestar todos. como gustes, Lizardo, creo que nos da unos minutos para algunas preguntas, así como para cada tema, y Ah, ¿te ok, parece? perfecto. ¿Sí? No sé Sí. si hubiera alguna pregunta o quieren escribir por el chat, con todo gusto. A ver, voy a revisar el chat. En este momento todavía no veo ninguna. Quiero aprovechar un poquito, Lizardo, si nos podrías ayudar, ¿cuáles son las estrategias que en la práctica podríamos adoptar para a la hora que indicamos una insulina a un paciente? O sea, ¿qué estrategias son las que tú recomiendas para poder convencer a ese paciente que probablemente sí, este es el mejor tratamiento y que no debemos esperar más y que debemos romper esa inercia? En 3 palabras, sí, cortito. Es complicado resumirlo, pero lo que sucede es que necesitamos tiempo. Al final yo creo que es eso, ¿no? Tenemos que tener tiempo para explicar al paciente, educarlo. Y es muy, muy importante, no solamente por qué le estamos indicando la insulina, cuáles son las ventajas de indicar la insulina, ¿ok? Explicarle que no es un castigo, no es una condición terminal, ¿ya? Eh, lo ideal sería que tuviéramos un programa de repente de apoyo al paciente. O sea, hay algunos hospitales, centros de salud, entiendo que tienen su programa de pacientes con diabetes donde se les brinda educación. Porque en la práctica a veces el médico tiene muy poco tiempo, ¿no? Para explicar al paciente, ya te toca pasar a otro paciente uno sí, pues debería, sobre todo en esta primera consulta, explicarle bien al paciente por qué necesita insulina. Porque si uno no le explica bien y el paciente tiene miedo, tiene rechazo, lo que va a hacer es, va a ir con otro colega de repente que no tiene muy claras, lamentablemente, las indicaciones para iniciar insulina y le puede decir, bueno, sí, haz un poquito más de dieta, como esta paciente, ¿no? Fíjese, pasó más de 5 años y la vieron varios médicos y ninguno le indicó insulina. Ya tenía indicación hace rato de insulina, ¿no? O para intensificar incluso con otros antibióticos, por último, si no querían la insulina, o ver por qué hizo la insulina. Hay muchas cosas que uno tiene que justamente procurar darse tiempo para educar al paciente. Totalmente de acuerdo, la educación es clave acá y el tiempo que uno debe tomar en consulta, ¿no? Para fidelizar al paciente. Ah, Y eso también, la experiencia nos va ayudando a tener más confianza y que esta misma confianza podamos transferírsela a nuestros pacientes. No sé si en la audiencia hay alguno que quiera hacer Buenas alguna noches, pregunta. buenas Bien, noches, adelante. buenas noches. Yo soy la doctora Emily. Una Muy consulta. bien. Yo tengo un paciente de 64 años que se le mandó insulina, se mandó con el endocrino y el endocrino le mandó insulina 16 unidades después del desayuno, pero el señor se hace los controles postprandiales y en ayunas y la glucosa no le baja de 321 miligramos por decilitro, ¿no? Y aparte, el señor ya tiene daño renal, tiene el 24% nada más de función renal. Entonces, en este caso se le ha estado haciendo el control al pacientito, pero solamente le han mandado insulina. En este caso, ¿cómo se podría actuar con el paciente? ya. Yo creo que ahí, a veces uno hace la indicación de la insulina, ya digo, en la siguiente ponencia le va a dar detalle de cuáles son las indicaciones,
Pero parte, como decía, de la educación es justamente enseñar al paciente que se coloque bien insulina. Son 16 unidades, que es una regular dosis, y a menos de lo que entendí, es que no se está moviendo la glucosa para nada, o sea, no está bajando. No, no se está Entonces, a veces bajando, doctor. Eso es lo que causa preocupación. hay que tener cuidado. Lo otro es que a veces les pedía yo a los pacientes que trajeran sus insulinas y delante mío decía, a ver, haz de cuenta que te vas a colocar insulina, ¿cómo cargas la insulina? Y ahí uno se lleva las sorpresas, ¿no? Que el paciente no está cargando bien, o al momento de aplicarse, yo me acuerdo mucho un caso, un paciente más o menos parecido que tenía en el hospital, cuando estuve en el hospital 2 de mayo, este, porque comenzamos a aumentar dosis, era un paciente renal también, y la glucosa nada, no bajaba de 300, no se movía, ya estábamos en 30 unidades y la glucosa nada, entonces algo definitivamente no anda bien. Y, ¿Y qué pasaba? Que la hija había conseguido justamente con una insulina basal en lapicero, pero lo que hacía era que no le sacaba la tapita al final de la aguja, o sea, no se inyectaba nada. El paciente solamente hacía el ademán que se ponía la insulina, pero al final no entraba ni una gota de insulina en el cuerpo del paciente, ¿no? O estaban utilizando a veces las jeringas recicladas o las guardaban en la refrigeradora, se congelaban y seguir. Hay varios factores que podrían hacer que finalmente la terapia no esté funcionando. Pero Ujú. ya digo, en estos casos, cuando uno ve que está con terapia con insulina, hay que tular la dosis, eso también, no es que se quede con una dosis única y ya está. Hay que Claro. regularlo, ¿ya? Por eso es importante el seguimiento del paciente y la educación también, como digo, asegurarse de que se esté colocando bien la dosis de insulina y educar, sobre todo educar al paciente y al cuidador, porque a veces son personas mayores, frágiles, y ellos solitos no se pueden poner, ¿no? Pueden cometer errores al momento de aplicarse la Claro, insulina. lo que le coloca es la enfermera del centro de salud de Ya. nosotros, ¿no? Lo otro es que a Entonces, veces no tienen una buena cadena de frío y la insulina se malogró. Y tal claro, vez no por screen. y la Podría tienen Podría. ser. Ujú, o por ahí no se lo ponen en la ujú, refrigeradora y se congela y lo descongelan, entonces ya piensan en que así va a funcionar y no, claro, eso también puede pasar, ¿no? Hay, como decía, diferentes cosas que podrían estar ocasionando que finalmente la glucosa no baja. Entonces, hay que Ujú. chequear un poco más, ¿no? De repente Claro, antes de bien. estar aumentando dosis, como le digo, es cuestión de ver bien si está aplicándose bien la Ujú, insulina y si la insulina está en buenas condiciones también o no. ujú. Voy, ya. Muchas perdón, gracias, perdón, doctor. Lizardo, gracias, muchas gracias. Perdón, Lizardo. En aras del tiempo, voy Sí, a hacer un resumen de algunas preguntas y después sí, te invito por favor a contestar por el chat alguna de las que queden pendientes, así ya, seguimos con el programa. ok, ya. Algunas dudas en relación, sobre todo, en qué momento, o sea, con qué nivel de glucosa iniciar el tratamiento con insulina y, por ejemplo, si debe continuar o no con antidiabéticos, ¿no? Entonces, creo que con esa pregunta resumimos y te invito, por favor, a que me ayudes a contestar por el chat algunas otras preguntas que están pendientes. Muchas gracias. Ya, creo que hay una charla, si no me equivoco, que va a ser, la va a hacer Leonidas con respecto al inicio de insulina basal. De repente, claro, ahí le va a dar un poco más el detalle, pero en función de la guía que uno vaya a utilizar, van a ver que hay guías que te dicen, por ejemplo, más de 300 glucosa y, o una glicosilada mayor o igual a 10% es una indicación de utilizar insulina, ¿no? Pero también si tienes un paciente que de repente no tiene valores tan altos de glucosa, pero ya está bajando de peso, está con cuerpos cetónicos, esta por ejemplo es otra indicación. De repente no llega a tener 300, no llega a tener más de 10, pero es un paciente que está bajando de peso sin hacer dieta, ejercicio, que está en el examen de orina simple con cuerpos cetónicos, o el paciente se siente muy débil, entonces es un paciente que de repente sí ya necesita insulina, ¿no? Entonces, no hay como un único corte de glucosa que digas, ok, este de acá es para todo el mundo, ¿no? Tienes que ver el contexto también del paciente. Y ya digo, yo creo que el doctor Leonidas le va a Ujú, hablar un poco más en detalle de eso. Y voy a tratar de contestar las preguntas en el chat y le doy lugar de ahora a acuerdo, la doctora Isabel. sí. Ujú. Bueno, buenas tardes, doctora Isabel Pulgar. ¿Cómo está usted? No sé si me escucha. Bueno, la Bien, doctora.
Muy bien, Isabel Pulgar es miembro activo de la Asociación de APREDIA. Ella es médico endocrinóloga, trabaja en el Hospital Salogal, además tiene consulta privada, tiene mucha experiencia en el manejo de insulinoterapia y sin más vamos a dar inicio a su charla que va a tratar de la clasificación práctica para el uso de insulina. Gracias, doctora Isabel. Puede empezar, por favor. Muchas gracias, doctora Lorena. A ver, voy a compartir mi pantalla, me avisan. Eh, Lo pongo en presentación. Sí se visualiza, ¿verdad, doctora? Todavía no lo vemos. Por favor, a los que tengan el audio prendido, si pueden Ya, silenciar ahora sus sí. micros, se los vamos a rogar encarecidamente. Ya. Muy buenas noches, mi nombre es Isabel Pulgar, yo soy médico endocrinóloga y el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación práctica para el uso de insulina. Entonces, este es un breve resumen, vamos a hablar sobre una breve introducción sobre la historia de la insulina, la clasificación, los tipos de insulina que existen y algunos dispositivos que utilizamos para la aplicación de la insulina. Y al final vamos a hablar sobre un pequeño caso clínico para que tengan más o menos una idea y resumir todos los conceptos que hemos aprendido en esta clase. Bueno, como sabemos todos, tenemos una alta prevalencia de pacientes con diabetes y sobre todo en nuestra región, ¿no? En Sudamérica va a haber un incremento hasta de un 50%. Solo en nuestra región va a haber para el 2045 49 millones de pacientes con diabetes. Entonces es importantísimo que aprendamos cómo manejarla y eso implica saber cómo utilizar insulina. Este es un breve recuerdo sobre qué es lo que es prediabetes y diabetes. Sabemos que lo normal de hemoglobina glicosilada es por debajo de 5.7%. Entre 5.7 y 6.4 lo clasificamos como prediabetes y por encima de 6.5 es un paciente ya con diabetes. Recordando que si hacemos un test de tolerancia a la glucosa, es así, ¿sí me escuchan? Ahí ya. Lo normal a las 2 horas es que esté por debajo de 140, ¿no? O sea, 139 o menos. Si está entre 140 y 199 en test de tolerancia a la glucosa, se considera prediabetes y por encima de 200, pues es un paciente con diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, la insulina humana y los análogos de insulina están disponibles para la terapia de reemplazo con insulina. Entonces, las insulinas también se clasifican. Existen muchos tipos de insulina y a veces por tener tantos tipos de insulina nos mareamos o nos confundimos un poquito y no sabemos cuál utilizar o con cuál empezar. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Porque la clasificación de las insulinas puede ser tanto por su tiempo de acción, sobre cuál es su origen y cuánto tiempo en efecto hacen en el cuerpo. Es muy importante conocer eso. Entonces, una breve historia sobre la insulina. El descubrimiento de la insulina es muy importante. Ocurrió en la década de 1920. Frederick Banting y John James McCullough y Charles Best consiguieron aislar la insulina de un perrito, de un animalito, de un perro. Entonces lo volvieron diabético y luego le colocaron ese aislamiento de insulina que sacaron de su páncreas y al volverse a inocular lograron que la glucosa baje. Para 1922, con la foto que tenemos abajo, vemos el primer pacientito que fue Leonard Thompson, que recibió, ¿no? Este extracto que lograron sacar del páncreas de los animales y se lo colocaron. Y vemos el gran cambio que vemos en este niño, que era un paciente con diabetes tipo 1, que prácticamente estaba ya condenado a
a fallecer, lamentablemente, pero cuando se le colocó insulina, pues vemos el gran cambio que hay. El paciente comienza a ganar peso, mejoran los niveles de glucosa y tiene una esperanza de vida mayor. Por eso cuando ustedes inician insulina, ¿ya? Ustedes están dando mayor esperanza de vida a su paciente, le están dando una mejor calidad de vida, no los están condenando a algo malo como ellos a veces piensan, y por eso debemos tratar siempre de convencer a nuestros pacientes de que es el mejor tratamiento. Entonces, antes la insulina se extraía del páncreas de las reses, de los chanchos, pero en realidad a principios de la década de los 80 comenzó a haber una mejor tecnología para producir insulina. Sí, comenzó a usar la insulina humana sintética que reemplazó la insulina de origen animal. Y luego, posteriormente, comenzamos a utilizar los análogos de insulina que están ahora reemplazando a la insulina humana. Entonces, en este cuadro vemos una clasificación rápida de cómo se clasifican las insulinas. Entonces, de acuerdo a su origen, pueden ser humanas, como la NPH, la regular, o las análogas, que son las análogas, pueden ser la insulina alergina, la insulina lispro. Ahora, las insulinas también se clasifican de acuerdo a su farmacocinética. Quiere decir que pueden ser insulinas rápidas, actúan rápidamente en unos 5 a 15 minutos en el cuerpo. Insulinas intermedias quiere decir que tienen una duración un poco más prolongada, ¿no? Como la insulina NPH, y las insulinas prolongadas, como son las insulinas lentas, ¿no? Como la insulina glargina. Entonces, va de acuerdo a su origen o también de acuerdo a su tiempo de acción. Entonces, acá hay otro cuadro, cómo los podemos clasificar. Las insulinas humanas, que es la insulina NPH y la insulina regular, o la insulina, como le dicen, la cristalina, la rápida. Las insulinas análogas como la Lispro, la Sprar, la Glucina, estas tres primeras son rápidas o ultra rápidas, y la insulina glargina y degludec que son lentas. Y también existen insulinas premezcladas, ¿no? En el mercado, pero a veces no las utilizamos. Ahora, es muy importante que ustedes sepan cuánto dura una insulina, porque de acuerdo a eso nos va a ayudar a cómo, cuándo colocar y qué tipo de insulina yo puedo colocar. Entonces, creo que todos ustedes deben de conocer las insulinas de origen humano, que es la insulina NPH. Entonces, sabemos que la insulina NPH comienza a actuar recién a las 2 horas una vez aplicada. Y más o menos puede tener un pico de acción entre las 6 a 8 horas, y su duración no llega a las 24 horas, sino llega en un promedio entre 12 a 14 horas. Y es conocida también como una insulina basal, o sea, la voy a utilizar para tratar de cubrir el requerimiento de insulina durante el día. Luego, la insulina rápida, que es la insulina regular, que comúnmente se le conoce como la cristalina, inicia un poco más rápido, ¿no? Entre las 30 a 45 minutos una vez aplicado, y hace un pico máximo entre las 2 a 4 horas. Y puede durar entre un promedio más o menos hasta 6 a 8 horas, ¿ya? Ahora tenemos las insulinas análogas. Ya, las insulinas análogas pueden ser ultra rápidas como la Lispro, la Spar y la Glulicina, que estas van a actuar un poco más antes que inclusive la insulina rápida que nosotros conocemos. Actúa a los 5 a 15 minutos una vez aplicado. Tiene un pico entre los 30 a 90 minutos y puede durar entre un promedio hasta entre 3 a 5 horas, un promedio 4 horas duran estas insulinas. Y tenemos las insulinas que son análogas, pero son prolongadas, que duran casi todo el día. Por ejemplo, tenemos la insulina, tanto la insulina glargina como de Detemir y degludec son insulinas prolongadas. Van a recién actuar a las 2 horas de aplicada la insulina. No tienen pico, son insulinas que inician su acción y luego producen una meseta. Entonces no tiene un pico como si lo tienen las otras insulinas. La duración de la insulina glargina suele ser hasta más o menos 24 horas. La insulina degludec ya puede durar un poco más de 24 horas, más o menos a veces hasta 26, 28 horas.
Y estas insulinas son insulinas que se utilizan de manera basal para mantener la glucosa durante todo el día. En cambio, las ultra rápidas son prandiales. Quiere decir que son insulinas que yo voy a utilizar con las comidas, ¿no? Dependiendo a mi paciente, se le sube más la glucosa en el almuerzo, de acuerdo a sus glucometrías, entonces puede utilizar una insulina ultra rápida en el almuerzo. Y como solamente va a durar un promedio de 4 horas, pues no debería producirme una hipoglicemia porque no va a seguir haciendo efecto más que solamente después de la comida. Entonces, con esta gráfica podemos ver, ¿no? Lo que les estaba explicando de los picos, ¿no? Por ejemplo, la insulina Aspart, Lispro y Glulicina, que son insulinas análogas ultra rápidas, van a actuar rápidamente y hacen un pico pronunciado, como vemos acá, pero luego caen después su efecto. En cambio, la insulina NPH, que todos conocemos, actúa a las 2 horas, hace un pico más o menos a las casi 6 horas, como vemos acá, pero luego decae su efecto, ¿no? No llega a las 24 horas como las otras insulinas que son más prolongadas. Tenemos la insulina Detemir, la insulina Glargina y la insulina Degludec. Como vemos, no hay un pico. Comienzan a actuar a las 2 horas, pero luego se mantienen durante todo el día. Entonces, eso es una insulina que podemos utilizar de manera basal. Acá este es otro cuadro que más o menos con respecto a, ¿no? a las marcas que hay en el mercado, ¿no? Recordando que las insulinas ultra rápidas, que son análogas, las usamos para las comidas, que puede ser la Lispro, la Aspart y la Glulicina, van a durar hasta máximo 4 horas. La insulina regular, que a veces también la usamos para las comidas, que es una insulina prandial, tiene un efecto un poco más prolongado hasta 6 a 8 horas. La insulina intermedia, que es la NPH, va a durar máximo hasta entre las 12 a 14 horas. Y recordando que las lentas, que son también se pueden utilizar de manera basal, como las de Temir, la Glargina y la de Glutec. Estas insulinas no tienen pico, actúan a las 2 horas y pueden prolongarse hasta las 24. Que tiene 2 tipos de cadena. Y acá, vamos a hacer un recuento de las insulinas de nuevo, para que se les quede un poco más claro. Las insulinas prandiales, que las usamos en las comidas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un pacientito que ya está con una insulina basal, por ejemplo, una NPH, pero por ahí se le sube un poco, hace picos después del almuerzo, picos después de la cena. Entonces digo, bueno, podría iniciar una insulina prandial, ¿no? Para evitar estos picos. Por ejemplo, puedo utilizar la insulina Lispro, que es la Humalog. Fue uno de los primeros análogos desarrollados y este compuesto se debe a su nombre a la inversión de los residuos de prolina en la posición B28 y lisina B29. Tiene un pico de insulina más rápido, más alto y más corto. Como hemos visto, no es igual que una insulina cristalina o regular. Entonces, esta se debe administrar inmediatamente antes de empezar a comer. ¿Cómo le indico a mi paciente? Voy a empezar a comer, digamos, 15 minutos antes de empezar a comer, idealmente me la debo colocar y luego tomar mi comida. Tenemos la insulina Aspart, ¿no? Que es de menor tendencia a la agregación y formación de fibrinas insolubles en la insulina y en consecuencia tiene un menor riesgo de oclusión de catéter en usuarios de bomba de insulina. Esta insulina se usa mucho en bombas de infusión de insulina. Esta insulina induce menos reacciones inmunológicas que la insulina NPH y la insulina humana regular. Entonces, también es una insulina prandial. Igual la insulina glulicina. Pueden también estas insulinas sanadas tener reacciones alérgicas, pero son mínimas. Acá. En esta gráfica podemos ver los análogos de insulina de acción rápida. Hemos dicho que actúan las ultra rápidas entre los 5 a 15 minutos, hacen un pico a las 2 horas y puede prolongarse hasta las 4 horas, ¿verdad? La ventaja es que es un inicio rápido y podemos utilizarla en las comidas.
La insulina regular, creo que todos, esta es una insulina que todos conocen y todos tenemos en nuestros centros. Es la que los pacientes le dicen la cristalina, porque la NPH, al ser un poco de color lechoso, esta es transparente, entonces dicen, no, es la cristalina, que es la insulina rápida, pero como hemos visto, no es tan rápida como los análogos de insulina que son ultra rápidos. Esta insulina es obtenida por la recristalización de la insulina sin adición de sustancias retardantes. Y las insulinas basales. Entonces, cuando tenemos un paciente que identificamos que requiere usar insulina, solemos empezar colocando una insulina basal. Es una insulina que no suelen hacer muchos picos si usamos una prolongada. Si es una NPH, hace un pico, pero no es tan pronunciado y lo va a mantener los niveles de glucosa durante todo el día. Por ejemplo, como la insulina NPH. Aunque cada vez estamos ahora utilizando un poco menos la insulina NPH porque tenemos las análogas, pero la insulina NPH igual es útil, por ejemplo, si quiero cubrir durante todo el día y sé que es una insulina que dura de 12 a 14 horas, entonces lo puedo colocar tanto en la mañana como en la noche. Si es un paciente que no tiene, solo tiene una glucosa elevada en las mañanas, no amanece un poco alto y quiero tratar de compensar esa hiperglicemia, puedo utilizar una insulina basal como la NPH, una sola toma, una sola colocación en la noche para que este paciente amanezca un poco mejor. La insulina glargina es también una insulina basal, pero es una análoga que produce al añadir a la insulina humana por técnicas de recombinación genética dos argininas en la región C-terminal de la cadena P y sustituir la asparagina por la glicina en la posición A21 de la cadena. No tiene un pico como hemos visto, comienza a actuar a las 2 horas y luego se produce una meseta. Entonces, tiene una buena eficacia en la reducción de la hemoglobina glicosilada administrada una vez al día. Y es muy similar a la insulina NPH cuando se administra 2 veces al día. Y tiene menor hipoglicemias nocturnas. La insulina Detamir también es una insulina basal. Su potencia hipoglicemiante es inferior respecto a la insulina NPH. Eso sí hay que tener en cuenta. Estas insulinas análogas, que son un poco más nuevas, tienen menor incidencia de producir hipoglicemias, porque a veces cuando iniciamos insulina a un paciente, nuestro mayor temor es de que el paciente haga hipoglicemia. Luego hace hipoglicemia y el paciente ya no quiere usar insulina. La insulina degludec es un análogo de acción prolongada de la insulina humana. Esta a veces puede tener un perfil un poco más largo, puede durar hasta un poco más de 24 horas y es muy estable y no tiene picos. También tiene un bajo riesgo de hipoglicemia, sobre todo también en pacientes con diabetes tipo 1. Vemos cómo, a diferencia del otro gráfico que teníamos picos pronunciados, pero una duración corta, este tipo de insulina, sobre todo las análogas, tienen solo una meseta, ¿no? Entonces no va a haber un pico, se mantienen estables durante todo el día, entonces el paciente no tiene tanto riesgo de hipoglicemia. Estos son unos dibujos con respecto a la administración de las insulinas. Todos conocemos los frasquitos, los viales de insulina. De esa manera viene la insulina NPH, la insulina regular, la insulina glargina también viene en viales. Necesitamos tener jeringas especiales para insulina. Lo ideal no es usar jeringas de tuberculina, sino jeringas para insulina. Y se tiene que cargar la dosis para poder colocarse. A veces algunos pacientes les complica esto. Con una buena educación sí lo pueden hacer, pero si tienen algún tipo de problemas de la visión o son adultos mayores, ¿no? Se puede optar por utilizar los lapiceros, que es como el que más o menos Más tengo por conveniente. acá, ¿sí? Entonces los lapiceros, la ventaja es que ya viene la insulina acá precargada, ¿no? En esta parte está la insulina y en la parte baja tenemos una ruedita que al girar nos va diciendo acá las unidades que necesito administrar. Entonces acá dice, ¿no? 1, 2, 3. Entonces el paciente necesita 10, lo gira hasta 10, nada más. Y coloca una aguja muy pequeña acá, que se va enroscando y se retira el capuchón,
para poder luego colocarse, ¿no? Entonces, hay que verificar que el paciente también aprenda de esta forma si es que voy a indicar una insulina en lapicero, ¿no? En lapicero hay, todas las insulinas análogas vienen en lapicero, así que es una manera un poco más amigable. Y cuando el paciente lo ve, lo toca, dice, ah, bueno, esto es mucho más fácil, ¿no? Igual se deben conservar en frío, ¿no? En la refrigeradora entre 2 a 8 grados. Y el tercer gráfico que ustedes, tercera imagen que ustedes ven es una bomba de infusión de insulina. Es un dispositivo en el que se le coloca insulina ultra rápida y que va perfundiendo insulina todo el tiempo conectado a un pequeño catéter que va conectado con una aguja muy pequeñita en el tejido celular subcutáneo, así como ven en la imagen. Eso lo utilizamos en pacientes con diabetes tipo 1. Ahora, quería conversar un poquito con ustedes. De repente en el chat me pueden poner algunas de sus respuestas. Si tenemos, por ejemplo, un paciente varón de 55 años con antecedentes de diabetes ya hace 10 años, que actualmente está con un tratamiento con metformina, tanto desayuno, almuerzo y cena, y glibenclamida, tanto en el desayuno y en el almuerzo. El paciente refiere que ha estado con mucha sed, tiene polidipsia, se levanta en las noches a orinar, entonces tienes ciertos síntomas de descompensación. Nos trae análisis, ¿no? Y tiene una hemoglobina glicosilada en 10.4, que es muy elevado, ¿verdad? Está descompensado, porque hemos dicho que tu meta ideal sería menor o igual a 100. Una glucosa basal en 230, bueno, tiene una creatinina sérica en 0.76. A ver, ¿ustedes iniciarían o no iniciarían insulina? Así me chat o que me pongan un sí, sí, te dicen que sí, ¿no? Ah, excelente, muy bien, queda claro, ¿verdad? Queda claro de que es un paciente con ya 10 años con diabetes, tiene síntomas de descompensación, una hemoglobina glicosilada alta, entonces algunos pacientes, algunos médicos de repente no dirán, oh, bueno, le pongo una glibenclamida más. Sí, pero este paciente tiene síntomas de descompensación, tiene una glicosilada muy elevada, entonces sí, lo ideal sería iniciar insulina. ¿Y qué tipo de insulina? Pues digo, ya, voy a ponerle insulina a este paciente, pero, ¿qué insulina le pongo? ¿No? Entonces, ¿cómo empezaríamos si alguien por ahí en el chat tuviera alguna idea? Iniciaremos con una insulina basal, con una insulina prandial. Iniciaríamos con una insulina basal, porque quiero, exacto, con una insulina basal. NPH 10 es excelente, muy bien, muy bien. Una insulina, podemos utilizar una insulina NPH, podemos utilizar una insulina alergina, pero iniciar con una insulina basal. Entonces, vemos por acá. Muy bien. Entonces, en este paciente se inició insulina alergina, pero también podríamos iniciar insulina NPH, está bien planteado. Decidimos utilizar insulina alergina porque me va a cubrir 24 horas del día. Lo iniciamos 10 unidades en la noche, pero continúo con la metformina porque igual puedo asociar con un antidiabético oral, pero se suspendió glibenclamida por el riesgo de hipoglicemia. A veces, cuando ya vamos a iniciar insulina y estamos con una sulfoniluria, como es la glibenclamida, a veces puede haber mucho riesgo de hipoglicemia. Entonces decimos, bueno, mejor vamos a suspender glibenclamida, pero continúo con mi metformina. Regresa el paciente a los 3 meses con su control, ya niega síntomas de descompensación, o sea, ya no se levanta en las noches a orinar, ya no tiene sed, check, entonces estamos yendo bien, y trae controles de glucosa, una glucosa en 140 en ayunas y una glicosilada en 8.7. Ah, ok, mucho mejor. No estamos en metas, a veces es un poco complicado esperar que a los 3 meses el paciente esté en meta, pero lo ideal siempre es seguir evaluándolo y corrigiendo, como bien dijo el doctor en su primera ponencia. La idea no es que yo vea acá al paciente acá en un año, pues y diga, bueno, pues recién le inicio insulina, sino estoy viéndole acá en 3 meses y veo y corrijo mi terapéutica. Entonces, le pedimos al paciente que nos traiga hemoglucotest, porque es muy importante saber cómo está durante todo el día. Entonces, en ayunas,
150, 125, 139. Está mejor, no está tanto en metas, ¿no? Pero estamos mejor. Hemoglucotés post almuerzo, mire, 235, 199, 243. O sea, estoy volando. No estoy cumpliendo con la meta, estoy muy lejos de la meta y estoy más de 180 en todas las mediciones. Poscena está aceptable, ¿no? Estamos dentro de meta. Entonces, en este caso, ustedes iniciarían una insulina prandial, a ver si se animarían o dirían, no, bueno, le subo un poquito a la insulina basal. ¿Qué nos dicen en el chat? Prandial, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, claro, podríamos iniciar una prandial si el paciente nos trae trayendo glucometrías y vemos que en el almuerzo pues está súper mal, entonces no está cumpliendo con la meta, mejor vemos, le ponemos una dosis de repente pequeña, 2, 3 unidades de insulina prandial en el almuerzo, entonces se lo coloqué 15 minutos de repente antes del almuerzo, puedo escoger una insulina Lispro de repente, o si no tengo una análoga, de repente una insulina regular. Muy bien, creo que quedó claro. Entonces, como ideas finales, pues no hay que tenerle miedo a la insulina. Ustedes pueden manejar muy bien la insulina sabiendo los conceptos, cómo se clasifican, sobre todo las basales y las prandiales, ¿no? Y cuándo debemos indicar a nuestros pacientes. Los análogos de insulina son ultra rápidas como basales, han aportado algunos beneficios sobre la insulina regular y la NPH porque producen menos hipoglicemias, son más estables y tienen también la ventaja de que se pueden utilizar en dispositivos como lapicero. Y además, bueno, sobre todo la disminución del riesgo de hipoglicemias nocturnas con los análogos. Así que no hay que tener miedo al uso de la insulina, siempre estando bien indicado, como en el caso anterior, podemos sacar a nuestro paciente adelante y tener una hemoglobina glicosilada más en metas. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Isabel Pulgar. Muy buena su presentación. Esperamos tal vez algunas preguntitas. Siempre que vamos a insulinizar, una de las dudas que tenemos es con qué dosis iniciar. Si nos podría recalcar esto que a veces en la práctica sucede, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Eh, Creo que podemos utilizar, ¿no? Una insulina basal y empezar con 10 unidades, ¿no? Si es en la NPH en la noche o si es una insulina como la alergina, también 10 unidades para que no, para empezar. O podemos empezar a 0,1 unidades por kilo de peso. Pero de repente, si no se acuerdan de la fórmula, pues simplemente 10 unidades y voy evaluando a mi paciente. Y de acuerdo a cómo va, puedo ir aumentando 2 unidades en 2 o de repente hasta 4 unidades si es que todavía está muy fuera de metas. Ujú. Acá tenemos una pregunta. ¿Hasta cuánto podemos llegar en dosis, ¿no? De insulina NPH? ¿Hay un límite para la dosis? No hay un límite, ¿no? No hay un tope, es de acuerdo a lo que requiera el paciente, pero si ya vamos viendo que el paciente va requiriendo cada vez, ¿no? mayores dosis de insulina, ya estamos a 0,5, 0,6 de unidades por kilo de peso, lo que podemos hacer es asociar una insulina prandial, así bien como vimos en el ejemplo, ¿no? La idea no es como que subo la insulina pH hasta 100 unidades, no. Si yo voy viendo, ¿no? Ya estoy en 20, estoy en 30 unidades y el paciente no está controlando bien, hay que pedir siempre glucometrías, ¿no? Tanto en ayunas como comida, para ver dónde se dan los picos y de repente ahí agregar una insulina prandial. Muy bien. No sé, no veo otra pregunta. En todo caso, le invito a seguir contestando por el chat. Le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar con el siguiente potente. Quiero presentar esta noche al doctor Leonidas Gutiérrez. Él es médico endocrinólogo, también forma parte de la PREDIAP. Es jefe de endocrinología en la Clínica Internacional en diferentes sedes. Tiene estudios de pregrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa
y estudios de posgrado en medicina interna y endocrinología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, ha realizado pasantías y ha sido becario en la Universidad Complutense de Madrid. Con ustedes, el doctor Leonidas Gutiérrez. Él hoy nos va a hacer un poco más, nos va a llevar un poco más de la teoría a la práctica, porque su ponencia está directamente relacionada. Un segundo, no, para darles todos los detalles, y precisamente a cómo romper la inercia clínica, inicio de la insulinización basal, ¿no? Desde la insulinización basal. Gracias, doctor Leonidas. Todo tuyo, todo suyo el escenario. Muchas Adelante. gracias, doctora Villena. Buenas noches con todos. A ver, déjeme. em, ¿Me confirman si se puede ver? Sí, doctor, sí se visualiza. Sí, perfecto. Bueno, eh, el tema que me encargaron comentar con ustedes es inercia clínica, inicio de la insulinización basal. Eh, es un tema muy eh, importante porque lo que nos pasa a todos los médicos es de que tenemos este problema de la inercia clínica, que no nos animamos a hacer cambios en nuestros pacientes. Entonces, a ver, empezaremos. A ver. Sabemos que la diabetes es un continuo que empieza varios años antes de lo que es el diagnóstico. Si vemos acá en el gráfico, el diagnóstico que hacemos en este punto, vemos que el proceso de deterioro de la función de la célula beta ya ha empezado algunos años antes, ¿no? Hasta 10 años más o menos se puede inferir que ya empezó el deterioro. De manera tal que cuando empieza a bajar la población o la función de la célula beta y esta llega más o menos al 50% de su función, se dice que ya entramos en lo que es el diagnóstico de los pacientes, ¿no? De diabetes. Entonces no se olviden que esto es un continuo que va avanzando en el tiempo y que va terminando inexorablemente en una pérdida casi total de la función de las células beta. En este es el momento en que ya estamos empezando a requerir la insulina, ¿no? Porque ya no hay, tenemos población de células que esté produciendo la insulina. Eh, en el Luca PDS ya se había visto esta tendencia, este estudio grande del Reino Unido, en donde vemos de que a lo largo del tiempo, terapia que le apliquemos, tanto sea terapia convencional, o sea, dieta y ejercicios estrictos, glibenclamida, metformina, insulina o clorpropamida, que es otra sulfoniluria, vemos que a lo largo del tiempo, hablando en años, la tendencia de la glucosa es ir incrementando. O sea, al tratamiento que llevemos, la tendencia es que se vaya incrementando y esto es porque la enfermedad, como le digo, es una enfermedad progresiva y la diabetes es un continuo que sigue su camino inexorablemente. Ya ahí, a lo largo del tiempo, vemos que como este camino va subiendo los controles de glucosa y si hacemos un seguimiento en base a la hemoglobina glicosilada y vemos que esta sigue aumentando con el tiempo, se nos va a producir un incremento en la progresión de la microalbuminuria, neuropatía, albuminuria, nefropatía y todas las complicaciones tardías que vemos en la diabetes. Entonces, claramente vemos de que hay una relación directa entre
a hemoglobina glicosilada y el riesgo de producirse las complicaciones, ¿no? A mayor hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de producirse todas estas complicaciones tardías que se dan en la diabetes. En el estudio en el DSCT, hablando de diabéticos tipo 1, lo que vemos es que en este estudio que se hizo un seguimiento, se hizo un comparativo entre lo que es tratamiento intensivo y tratamiento convencional, o sea, dieta, ejercicios, etcétera. Y aquí un tratamiento intensivo con fármacos, incluso con insulina, porque recuerden, perdón, con estos con insulina, recuerden que estos son diabéticos tipo 1. Y vemos que en los pacientes que tienen un tratamiento intensivo, su incidencia acumulada de producir complicaciones microvasculares es menor comparado con el tratamiento convencional. Entonces, a mayor tratamiento o un tratamiento más intensivo, las complicaciones van a ser menores. Vimos que hay una reducción en la progresión de retinopatía, de complicaciones, ¿no? El tratamiento convencional versus el tratamiento intensivo. Y en el estudio DI, que es una prolongación del seguimiento que se hizo en estos pacientes, vemos que la diferencia es significativa entre el tratamiento intensivo y en el tratamiento convencional. Lo mismo se ve en la retinopatía proliferativa. Y en estos en otros tipos de complicaciones que se nos presentan con los diabéticos de tipo 1. Entonces, el tratamiento intensivo durante los primeros 6 años y medio tras el diagnóstico se evidenció una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en los pacientes diabéticos tipo 1. Esta es una prolongación de ese mismo estudio del SST y del EDIC a 30 años de seguimiento. Y en lo que vemos aquí es que los pacientes que se mantuvieron en tratamiento intensivo pues tienen menores incidencias acumuladas de eventos cardiovasculares, de microvasculares en comparación con el tratamiento convencional. Vemos que las curvas igual se van separando desde el inicio. Entonces, lo que vemos al final es de que en el estudio inicial, cuando tenemos un tratamiento intensivo, tenemos un 76% menos de probabilidades de riesgo relativo de que se produzca una retinopatía, un 60% menos de que se produzca una neuropatía, un 54% menos de nefropatía. Esto es en los 7 años iniciales de tratamiento, pero en el seguimiento que se hizo por 17 años más, vemos que igual las complicaciones microvasculares se dan en menor proporción. Hay un 57% menos de reducción de riesgo de infarto de miocardio o un 42% de reducción de cualquier evento cardiovascular. Entonces, estos estudios nos muestran la importancia que se tiene en la producción, en el control intensivo de los niveles de glicemia de los pacientes, ¿ya? Este, pero, ¿qué pasa en los diabéticos tipo 2? Bueno, volvemos al estudio UKPDS, en donde se hacen ya una evaluación, de seguimiento macrovascular. Eh, en este seguimiento que se hizo, en este subestudio del UKPDS, vemos que hay una reducción por cada hemoglobina glicosilada que se reduzca, hay una menor disminución de la tasa de infarto no fatal, una reducción de un 12% de stroke, con una reducción del 37% de complicaciones microvasculares, menor incidencia de cataratas, menores incidencias de amputaciones por enfermedad periférica. Hay una disminución de un 16% en la reducción de producción de insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que concluimos con este estudio en que en diabéticos tipo 2, por cada
cada punto porcentual de hemoglobina glicosilada que reduzcamos, vamos a tener una disminución de un 21% de las muertes relacionadas con diabetes, un 37% menos de reducción de complicaciones cardiovasculares, un 14% menos de infartos de miocardio, un 43% menos de enfermedad vascular periférica y amputaciones, y un 12% menos de accidente cerebrovascular. Entonces, miren la importancia que tenemos en solo la reducción de un punto porcentual de la hemoglobina glicosilada. Entonces, hasta aquí ya hemos visto que los beneficios que nos dan el tener a un paciente bien controlado, eh, con unos niveles de glucemia adecuados recomendados para esto. Hay disminución de las complicaciones tanto microvasculares como los macrovasculares. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un retraso en la intensificación del tratamiento? Sobre todo en los pacientes en los tipo 2. Eh, cuando vamos retrasándonos en el tratamiento por cada año de retraso en intensificar nuestro tratamiento, aumentamos la tasa de infarto en un 67%, de stroke en 51%, de falla cardíaca en un 64%, este, y de todos los eventos compuestos de infarto, enfermedad cardiovascular y stroke en un 62%. Entonces, por cada año de retraso que tengamos en no llegar al objetivo del tratamiento, prácticamente la mitad de nuestros pacientes los estamos condenando a hacer alguna complicación micro o macrovascular. Esa es la importancia de no demorar la intensificación del tratamiento. Entonces, hasta ahí podemos llegar al concepto de inercia clínica, que el doctor Lawrence Phillips lo definió muy bien como la incapacidad de intensificar la terapia de manera adecuada cuando no se han cumplido los objetivos de tratamiento. Y en el año 22, en el consenso del ADA y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, ampliaron un poquito más este concepto, afirmando que también incluye el no desintensificar el manejo cuando los pacientes están sobretratados. Esto se refiere básicamente a los pacientes que a veces los tenemos con dos, tres fármacos y están empezando a hacer hipoglicemias muy frecuentes y simplemente tampoco les cambiamos el tratamiento. No somos capaces de ir modificando o ir evaluando adecuadamente con los controles a nuestros pacientes. La inercia clínica tiene varios componentes. La mitad de los componentes de lo que es una inercia clínica se la lleva el médico, porque tenemos limitaciones en el tiempo, porque hay falta de soporte en el personal de salud, por los costos del tratamiento, la subestimación de las necesidades del paciente. Muchas veces nos quedamos diciendo, no, que sí va bien, que no, que para el próximo mes esperamos, no hay problema, ¿no? Entonces, todas esas cosas es por parte del médico, un poquito de repente de desidia o también un poquito de temor de ir cambiando los esquemas de tratamiento, ¿no? A veces también tenemos que las guías de tratamiento son muy confusas, hay muchos caminos para hacer, para evaluar, hay más medicamentos para usar, entonces un poquito que nos podemos ir perdiendo en esto. Hay falta de información sobre efectos adversos, una también preocupación por la adherencia del paciente a nuestros esquemas. Pero también tenemos una responsabilidad por parte del paciente, porque los pacientes muchas veces niegan su enfermedad, no tienen conciencia de que esta enfermedad es progresiva. Hay miedos también a los efectos adversos, sobre todo le tienen mucho temor a lo que es la insulinización. Puede ser que el paciente esté tomando demasiadas medicinas porque el paciente uno muchas veces no solo es diabético, también tiene problemas de dislipidemia, es hipertenso y puede tener algunas otras comorbilidades más. Entonces vamos a ir incrementando todo lo que son la cantidad de medicinas.
También tenemos que tener en cuenta el costo del tratamiento, una mala comunicación o relación entre el médico-paciente, que no se le explica adecuadamente cómo son las cosas. Este, también cuando no nos ganamos al paciente, el paciente a veces es muy, muy desconfiado, entonces, o no le sabemos explicar bien cómo en la situación del paciente, entonces todo eso suma también. Por parte del sistema de salud también, ¿no? Porque también no tenemos guías de tratamiento, sobre todo locales, nos basamos en guías extranjeras que más o menos la tratamos de adaptar a nuestra realidad, pero no necesariamente las personas con las que se hace en el estudio pues son de la misma tipo de población que la que tenemos en nuestro medio local. Tampoco no tenemos un registro adecuado de las enfermedades, falta planificación en las visitas, sobre todo en el ministerio o en el Seguro Social, que las visitas son cada vez prolongadas y bueno, el paciente es el que se tiene que preocupar de sacar su cita y no es el sistema que le hace un seguimiento, ¿no? A estos pacientes. Por eso que hay una falta de seguimiento. También hay falta de apoyo a las decisiones que tomamos, a veces institucionales, entonces no estamos como que nos quedamos un poquito huérfanos y bueno, tampoco hay una buena comunicación entre el personal médico y el personal de salud. Entonces, el tema de la inercia clínica es multifactorial y es con responsabilidad compartida, pero la mayor parte de la responsabilidad recae en el médico, ¿no? Este, la inercia clínica es un largo camino que aún tenemos que recorrer y que no debemos posponerlo. Este es un estudio muy interesante en lo que nos muestra cómo puede afectar la inercia clínica en nuestros pacientes. Se hizo un seguimiento en las decisiones de los médicos y vemos claramente cómo que de pasar de una etapa de dieta y ejercicios a monoterapia, terapia doble o terapia triple, la intensificación del tratamiento es demorada por los médicos, ¿no? De pasar del ejercicio a la monoterapia en un año puede pasar la mitad de los pacientes pueden estar demorándonos, ¿no? Este, y pasar de monoterapia a terapia doble también podemos estar hasta un 56% de pacientes que nos quedamos aquí y no pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, igual acá, de la terapia doble a la triple también nos quedamos cortos. O sea, el seguimiento que se hizo, la mitad de los pacientes que debieron pasar no pasaron, ¿no? Entonces, vemos que en este cuadrito, en este color verde, hay una demora en pasar de una etapa a la otra. La mitad prácticamente de los pacientes son los que pasamos. Ahora, pero si hablamos del tiempo de intensificación para pasar de la dieta al ejercicio a una o dos fármacos, incluyendo el inicio de insulina, puede pasar hasta cerca de 3 años, ¿no? Y pasar de dos a triple, a terapia triple o iniciar insulina puede pasar un año y medio más o llegar prácticamente a la insulinoterapia completa puede pasar hasta 5 años. Incluso si queremos iniciar análogos de GLP-1 también. Entonces, recuerde que en el cuadros anteriores que les pasé por cada año que demoramos en intensificar el tratamiento, la mitad de nuestros pacientes se van a ir complicando. Imagínense todo lo que estamos demorando aquí, ¿no? De 3 hasta 5 años que podemos estar demorando, ¿no? Y entonces estamos condenando a nuestros pacientes a las complicaciones macrovasculares. Igual, en el color celeste vemos lo que demoramos los médicos en intensificar o en mantener, las etapas en los controles. Si nuestros pacientes están en más de 7%, demoramos hasta 2 años en pasarlo a la siguiente etapa para ir bajando los controles, ¿no? Y si estamos en terapia doble o triple, puede pasar hasta 7 años de retraso. Y bueno, esto es porque decimos, no, bueno, 7%, 7,5, no, no es mucho. Entonces hay un poquito de desidia ahí y de falta de decisión, ¿no? Entonces demoramos mucho en intensificar este tratamiento para bajarlos a nuestros objetivos, que es
un 7%, ¿no? Y si hablamos, bueno, de 7,5 u 8%, bueno, la demora es un poquito menor porque, bueno, evidentemente aquí ya nos obliga a tener un poquito de mayor control, pero cuando estamos en esta etapa, pues como que nos dejamos un poquito, ¿no? Digo, no, no es mucho, no lo pensamos tan bien, pero recuerden de que por cada año de retraso que tenemos, nuestros pacientes se nos van a ir complicando. Eso en España más o menos se hizo un estudio para el retraso en intensificar el tratamiento con glicosiladas de 8,5 puede ser hasta 3 años en España, ¿no? En el Reino Unido puede ser hasta 3 años, en Estados Unidos pasamos los 3 años y medio, ¿no? Y si queremos combinar con insulinización, pues miren, podemos pasar hasta 4 años. Miren, en Suecia, en España 5 años, en el Reino Unido nuevamente 7 años. Entonces, y acá no estamos hablando de que son países de escasos recursos. Mira, son países que son de Europa, Estados Unidos, son países del primer mundo donde no tienen la falta de recursos, pero entonces esto recae básicamente, exclusivamente en la decisión del médico de intensificar. Entonces no podemos estar retrasando tanto el inicio de la intensificación del tratamiento en estos pacientes, como los estamos condenando a las complicaciones micro y macrovasculares. Una detención temprana en el tratamiento reduce la morbilidad, y mortalidad cardiovascular. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca y vemos nuevamente, cuando tenemos un tratamiento intensivo en la línea azul y o un cuidado, un requerimiento, un cuidado intenso, nos va mejor cuando versus los retrasos, cuando estamos retrasándonos en los cuidados, ¿no? En la línea verde, 3 años de retraso, está aumentando la incidencia casi al doble de la incidencia de los eventos cardiovasculares. Y si retrasamos unos 6 años en el cuidado, pues también la diferencia es significativa, ¿no? Las complicaciones se van acumulando un poquito más. Ahora, es importante tener en cuenta que tenemos que intensificar el tratamiento de nuestros pacientes en los primeros años de tratamiento. Esto es lo que se llama el legado disglicémico. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando nosotros tenemos un paciente recién diagnosticado, que empezamos, por ejemplo, acá con una hemoglobina entre 8,5, una glicosilada alta, entonces es muy importante que dentro del primer año lo llevemos a la meta, que es una hemoglobina glicosilada menos de 7. Entonces, cuando nosotros logramos llevarlos a la meta en menos de un año y mantenemos el tratamiento, es más probable que el paciente se quede mejor controlado. Si en menos del año nosotros no llegamos a la meta, que es menos de 7%, va a ser más probable que el paciente se quede por encima del objetivo. Como habíamos visto en los niveles, en los slides anteriores, la desidia o bueno, el retraso, la inercia clínica de quedarnos entre 7 y 7,5, que podemos pensar que no está tan mal, y nos demoramos en retrasar la intensificación del tratamiento. Entonces, el legado disglicémico o lo que es la memoria metabólica se refiere a esto. Si al paciente no lo llevamos en el primer año a objetivo, va a ser menos probable que se mantenga en el objetivo. Entonces la curva se va a mantener más de 7% y entonces en esto, ¿qué va a pasar? Que si los mantenemos a estos pacientes más arriba, tenemos el incremento del riesgo de infartos, de stroke, ¿no? Prácticamente la mitad de los pacientes que se mantengan así van a tener algún evento cardiovascular. Entonces, es importante que dentro del primer año
llevemos a nuestros pacientes con el tratamiento intensivo, con pastillas, con insulina, con lo que tengamos a la mano, es importante llevarlo al objetivo, que es menos de 7%. Si lo llevamos en el primer año, lo más probable es que lo podemos mantener ahí y el paciente va a tener menos complicaciones. Cuando se hizo este estudio del el Verify, lo que se hizo fue no iniciar tratamiento como era lo clásico, de empezar con la metformina y de allí ir de manera escalonada, ¿no? Conforme no vayamos controlando la hemoglobina glicosilada, sino que se hizo un comparativo empezando de frente. Después de un periodo de 6 meses de solo metformina en pacientes nuevos, recién diagnosticados, se empezó a hacer una combinación con DPP-4, en este caso fue con vilaliptina. Entonces, se hizo una comparativa entre una terapia en monoterapia y terapia dual. Entonces, lo que vemos es de que los pacientes que iban en monoterapia, en el color verdecito, este, tenían algún evento cardiovascular de manera más temprana que los que iban en tratamiento combinado, o sea, en tratamiento intensivo. Más o menos vemos que la mitad de estos pacientes, a la mitad del tiempo de los que tenían la combinación temprana, tendrían algún evento cardiovascular. ¿No? La mitad de estos pacientes de este grupo, en la mitad del tiempo de seguimiento ya presentaban algún evento cardiovascular en monoterapia, versus los que estaban en terapia combinada, o sea, una terapia más intensiva, en donde vemos que la mitad de estos pacientes demoraron prácticamente el doble de tiempo de que los que estaban en monoterapia en que se aparezca algún evento cardiovascular. Esto se vio también en el seguimiento de los eventos cardiovasculares. Claro que no fue un estudio para buscar eventos cardiovasculares, pero sí se dio esa observación, que los pacientes que iban en combinación, con una terapia más intensiva y con glicosiladas menos de 7, tenían menores eventos cardiovasculares que los que estaban en monoterapia, ¿no? 24 versus 33. Entonces, la guía, como les decía, son muy confusas a veces inicialmente, pero ya se han ido simplificando. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico inicial, no tenemos que iniciar con la terapia, con monoterapia, que es la metformina, sino que tenemos que ir haciendo una evaluación cardiovascular de riesgo cardiovascular inicial. ¿No? Si los pacientes tienen algún riesgo cardiovascular, que tengan enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, bueno, ese es otro tema de charla, pero bueno, lo importante aquí es de que independientemente del niveles de riesgo, los niveles de hemoglobina glicosilada, estos pacientes deben tener una terapia más intensiva. Si no tuviera ninguna complicación inicial, nos vamos por este lado de acá, en donde el paciente hay que tenerlo, podemos iniciar según lo que queramos, en controlar peso, evitar eventos de hipoglicemia, o si son pacientes frágiles, empezar en la terapia que consideremos, empezando con metformina o en combinación con DPP-4. Y si no logramos el objetivo glicémico, bueno, nos vamos a lo que son eh, intensificar el tratamiento con insulina. En la ACE también nos habla más o menos lo mismo, empezando con monoterapia, cambios de estilos de vida, evidentemente, pero ir pasando de niveles en la medida que no lleguemos al objetivo. Y la idea es hacer la evaluación en 12 hemoglobinas glicosiladas, máximo de 6 meses. Si es que no logramos el objetivo, pues ir aumentando, intensificando nuestro tratamiento según lo que tengamos a la mano, que puede ser solo vía oral, combinación, o ya podemos ir iniciando insulina. En- Nuevamente acá, si no estamos en el objetivo,
no llegamos al objetivo, pues tenemos que iniciar insulinización basal, como claramente la doctora Isabel les había comentado. Iniciamos con insulina basal y vamos a ir evaluando cómo están nuestros objetivos para ir incrementando. Si no llegamos al objetivo glicémico, por lo menos en el rango de tiempo de rango, o las hemoglobinas glicosiladas siguen altos, podemos ir pasando también a una insulina prandial, como lo habíamos comentado con el caso clínico, o también usar una combinación de insulina con GLP-1. Entonces, la idea es que conozcan cuáles son los tipos de insulina que tenemos, y los esquemas que tenemos, ¿no? Tenemos las regulares, de que estas son de DNA recombinante, las análogos rápidos o ultra rápidos, los basales y las mezclas que hay. Bueno, en el Perú solo tenemos la Humalog Mix 25, ¿no? Que nos habla de un 25% de Lispro con un 75% de Lispro combinado con el tipo con retardo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es este, que tenemos varios tipos de insulina y la idea es que sepamos utilizarlo. Más o menos, este es esquemáticamente el tiempo en horas que nos duran los análogos, tipo la glargina, la etemir. Bueno, ahora tenemos también otras ultralentas que son la, la glulicina y la argina U300, que son, digamos, son más, este, son lentas. En este caso tenemos solo la galargina y la de Temir, la NPH que tiene un pico de acción y que va bajando más o menos a las 12, 16 horas, las regulares o la cristalina que duran hasta 8 horas, y los análogos que son, digamos, que hacen un pico más rápido, de acción más rápida, pero también son de corta duración. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo va nuestro nivel de acción de de las insulinas para poder tener una terapia. Como les habíamos mostrado, podemos ir incrementando la dosis. Empezamos con 10 unidades, si no se acuerdan la dosis por kilo de peso, que es de 0,1, 0,2. Podemos iniciar tranquilamente con 10 unidades, pero en este caso de NPH en la noche, para poder lograr controlar y en base a eso y a los controles que tengamos con nuestros pacientes, pues les vamos incrementando las dosis de insulina. Este, y bueno, también podemos ir adicionando las insulinas prandiales en una o dos veces al día, y lo importante es de que tengamos que llegar a nuestro objetivo, que es tener una glicosilada en menos del 7%. Acá tenemos diferentes esquemas de combinación que podemos usar, ¿no? En NPH, dos veces al día, con regulares en el desayuno y en la cena. Podemos usarlo también a media tarde, en la mañana, en este caso NPH con Lispro, con una análoga. Podemos tener una en la noche para cubrir toda la noche y usar tres dosis regulares antes de las comidas. Bueno, este es lo mismo, pero en vez de NPH usamos la argina, que recuerden que no tiene picos y es una acción, digamos, es prácticamente plana su concentración. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos ir haciendo combinaciones en diferentes tipos de insulinas vía oral, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestros objetivos terapéuticos. Nuestro objetivo glicémico en pacientes no críticos, en ayunas, es entre 100 y 140, de preferencia en menos de 130, que nos dice la helada. Y cuando tengamos una glucosa al azar durante el día y sobre todo después de los alimentos, lo ideal que no pasemos de 180, idealmente menos de 160. Y si tenemos un paciente crítico generalmente están hospitalizados, ya no tenemos que tener nuestro objetivo terapéutico muy bajo, sino lo podemos mantener en
que se mantenga entre glucosas entre 140 y 180 miligramos por decilitro es una medida segura para nuestros pacientes porque recuerden que cuando las hipoglicemias que pueden producirse en los pacientes aún pueden ser más perjudiciales que que los picos de glucosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, para concluir, diremos que la diabetes es una enfermedad que es prevalente y sigue en aumento. Y recuerden que es una enfermedad que es progresiva, no es estática. Su tendencia es a que siga aumentando los niveles de glucosa. Un mal control glucémico se asocia a una alta incidencia de eventos cardiovasculares y a mortalidad. Recuerden, por cada año que se retrasa el tratamiento, la mitad de nuestros pacientes, o sea, uno de cada dos pacientes pueden estar haciendo alguna complicación cardiovascular en los siguientes años. La inercia terapéutica es perjudicial. No demoremos nuestras decisiones 1 o 2 años, ¿no? Yo creo que entre 3 a 6 meses ir reevaluando a nuestros pacientes para ir corrigiendo en el camino nuestra terapéutica es fundamental, sobre todo en el primer año de diagnóstico. Recuerden que queremos llegar al menos de 7% en el primer año de tratamiento para que el legado disglicémico no nos afecte a los pacientes. Y esto va de acuerdo con la siguiente conclusión. Llegar temprano al objetivo terapéutico es clave en el control de la enfermedad. Una terapia combinada inicial puede ser importante, como vimos en el estudio del Verify, ¿no? Una combinación inicial de metformina con DPP-4 va bastante bien en caso de pacientes que no tengan alguna complicación cardiovascular de entrada, ¿no? Evaluar el tratamiento como les decía, cada 3, cada 6 meses para replantear e intensificar el esquema terapéutico es importante. No nos demoremos 1, 2, 4 años, ¿no? O sea, no sigamos la flecha. Seamos críticos en cuanto a la terapéutica con los que nos viene el paciente y lo que podemos ofrecerle para ir llegando a nuestro objetivo. Y debemos perder el miedo a la insulina. La insulina no es mala, es bien usada, una medicina muy eficaz que nos puede ayudar a llegar rápidamente al objetivo terapéutico. Y cuando vamos llegando al objetivo terapéutico tempranamente con insulina, es muy probable que el paciente ya no necesite la insulina más adelante y se pueda mantener con las pastillas. O sea, la tendencia ahora no es indicar la insulinoterapia cuando ya haya falla en el tratamiento, sino desde el inicio, para evitar que siga la progresión y podamos tener una memoria metabólica a favor de nuestros pacientes. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería comentarles hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí dispuesto para responderlas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Leonidas Gutiérrez por excelente presentación. Hay algunas preguntitas en el chat, de pronto para los que vayan generando alguna otra. Todavía nos quedan creo que un par de preguntas para poder finalizar. Doctor Gutiérrez, nos preguntan si las unidades de NPH son equivalentes a glargina, ¿no? O sea, como insulinas basales podríamos pensar glargina, de pero ¿hay alguna equivalencia? Sí, a ver, si vamos a tener que hacer una combinación, pasar de NPH a las análogas, tenemos que bajarle un 20% de la dosis. Si vamos a usarlo Ujú, solo como insulina basal, puede ser equivalente, ¿no? Si estamos usando solo la dosis de la noche de NPH, digamos 15 unidades o 16 de NPH, la podemos pasar tranquilamente a la misma cantidad a las análogas, tanto de TEMIR ujú. como... Pero si estamos usando un esquema en que estamos aplicando 2 veces o sea, NPH en la mañana o en la tarde, ahí sí tenemos que bajarle un 20% a la dosis total y pasarlo tranquilamente en una sola aplicación. Eh, en caso de análogas, se puede aplicar tanto en la mañana como en la noche. No es tan necesario quedarnos solo en la noche como el esquema, el bedtime que se llama en la NPH. Muy bien. Y eso en función un poquito
siempre el cálculo a veces de una insulina de NPH a una análoga es para evitar la hipoglicemia, ¿no? Que siempre puede aumentar incluso el riesgo cardiovascular. Hay una pregunta más. Creo que esta ya se hizo la vez anterior. A ver, la insulina, ¿cómo se calcula? ¿En cuanto a cantidades por kilo de peso de las Bueno, la insulinas dosis que es hay? Ujú, 0,1 a 0,2, ¿no? ujú, Unidades por kilo de peso. Lo ujú. Y estándar. en alguna fracción, o sea, para empezar de repente en forma práctica, porque a veces... Bueno, como lo había mencionado ya la doctora Isabel, mm, no se hagan problemas, empecemos con 10. Si no con saben 10. las dosis, empezamos con 10, pero eso sí, es obligatorio que cada paciente que use insulina, tenga glucómetro a la mano, porque empezamos con 10 unidades y podemos ir revaluando cada 2 días. Si no estamos llegando a la glucosa en ayunas que queremos menos de 130, ir incrementando de esas 10 unidades, vamos incrementando 2 unidades, cada 2 días más o menos, hasta que el paciente pueda llegar a glucosas en ayunas menos de 130. ¿No? Es Ujú, como ir tanteando, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta de que no todos los pacientes responden a la misma dosis. Hay ujú, pacientes, sobre todo los pacientes que son obesos, tienen una mayor resistencia a la insulina. Entonces, lo que son 10 unidades para un paciente tipo 1, por ejemplo, que son más sensibles, de 70 kilos, pues le puede estar haciendo casi nada a un paciente tipo 2 que tiene mayor resistencia a la insulina. Entonces, mm, eh, para de manera práctica, si no se acuerdan en la dosis de 0,1, 0,2, pues arranquemos con 10 unidades y vamos subiendo escalonadamente cada 2 días, 2 unidades, vamos incrementando la dosis hasta que llegamos a nuestro objetivo, que es menos de 130, ¿ya? No, pero no esperemos a los controles mensuales, ¿ah? Por eso es que es importante que los pacientes tengan su glucómetro a la mano para poder tomar decisiones en el camino. ujú. Muy bien, doctor Gutiérrez. Hay una última pregunta. Dosis máxima de NPH. Creo que es algo que siempre preocupa, pero eh, Eh, bueno, como no, yo recuerdo mucho esa pregunta que también lo discutíamos con el doctor Casas, el, gran internista que nos formó en el OAISA. La respuesta es lo que requiere el paciente. Pero ya, tenemos que tener en cuenta que si ya tenemos el paciente ya lo tenemos pues con a casi 1 o 2 unidades por kilo de peso, o sea, dosis altas, más de 100 unidades al día. Es probable que este paciente pues no sea respondedor y ya tengamos que estar asociando otro tipo de medicina. Podemos usar ahora si quieren en vía oral, podemos usar los inhibidores de SGLT2, que nos van a ayudar a eliminar bastante el azúcar por la orina, o también podemos ir agregando análogos de GLP-1. Entonces, esas combinaciones van a hacer que el paciente sea un poquito más sensible a la dosis y van a ir bajando nuestras dosis de insulina, ¿no? muy bien, de acuerdo. Bueno, felicitamos al doctor Leonidas Gutiérrez por esta excelente presentación. Seguramente habrá oportunidad de hacer otras capacitaciones. Nos disculpamos un poco por los problemas técnicos. Agradecemos a la doctora Curí Cruzado por el soporte, por estar pendiente cada minuto de estas sesiones. Y asimismo me gustaría invitarlos para el sábado 16 de noviembre, es la semana que se conmemora el Día de la Diabetes. En APREDIAT estamos al tanto de la educación médica continua y justamente ese día vamos a tener desde las 2 de la tarde una serie de sesiones. Va a participar la doctora Clotilde Vázquez del Servicio de Endocrinología del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, esto es desde España desde las 2 de la tarde a 2:30. Luego tendremos una exposición acerca de los SGLT2 y GLP-1 como primera línea para todos los pacientes. Todos son candidatos. Esto lo dará la doctora Alba Galdón, también del Hospital Gregorio Marabañón, esto también desde España. Luego tenemos un simposio y las sesiones terminarán aproximadamente 3:30. Los invitamos a estar atentos. Van a poder entrar por el Zoom de la misma asociación de Prediat
Y sin más, quiero darles las gracias hoy por permitirnos estar con ustedes y reiterar mi agradecimiento a la doctora Cruz. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ujú. Buenas noches y Muchas muchas gracias. 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 Gracias a ustedes.